Querida familia, continuamos con nuestro tiempo de matrimonios, estudiando lo que las Escrituras nos enseñan, lo que Dios enseña para que podamos vivir un matrimonio como Dios manda. Muchos matrimonios que hay conflictos, muchos matrimonios que tienen problemas, es porque rompemos las reglas que Dios estableció. Cuando cumplimos las reglas que Dios estableció, como lo vamos a ver ahorita, el tema de prioridades, vemos claramente que muchos de los problemas se corrigen cuando obedecemos a Dios, y muchos problemas vivimos dentro del matrimonio porque desobedecemos a Dios. Es normal. Dios es el que diseñó y creó el matrimonio. Dios lo creó en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, establece Dios el matrimonio. En el principio creó Dios literalmente al hombre y le dio a su mujer, y ambos son y fueron una sola carne, y Dios lo bendijo, ¿no? Entonces Dios establece el matrimonio, no fue la sociedad, no fue un papelito. Dios establece el matrimonio, Dios crea la familia, Dios crea el matrimonio. Por lo tanto, como Él es el diseñador y el creador del matrimonio, Él sabe cómo funcionamos. Él crea al hombre, Él crea a la mujer, nos crea diferentes para compaginarnos súper bien. Y precisamente es algo que tenemos que entender, que cuando aplicamos lo que Dios dice, que fue el diseñador del ser humano, que fue el diseñador del matrimonio, el creador, entonces las cosas sí funcionan. Es como cuando alguien crea un auto y los creadores del auto nos dieron un manual que decía, el manual, ¿sabes qué? Tiene que usar gasolina sin plomo, tiene que usar aceite sintético, etcétera, ¿no? Pero si alguien dice, no, yo no creo eso, yo creo que se le puede poner aceite de oliva porque es más saludable. Yo creo que se le puede poner gasolina, en vez de gasolina le voy a poner agua purificada para que se purifique todo el motor. Y yo pienso, y yo opino, y vi en YouTube un video que decía, entonces hacemos a nuestra manera ¿cómo se llama? El tomar decisiones. Y al rato, pues si el auto se está desvielando y se está con 1000 problemas y el motor se echa a perder, no le puedes echar la culpa al auto. ¿Por qué? Pues porque rompiste las reglas que puso el que creó el auto. Dios creó el matrimonio y Él puso las reglas. Aquí está el manual del fabricante de nuestras vidas, pero también del matrimonio. El tema que vamos a tocar ahorita es el tema de las prioridades. Qué importantes son las prioridades dentro del matrimonio, ¿no? Y como terminamos, ¿no? el bloque anterior, diciendo con Romanos 12 que no nos amoldemos a este mundo, ¿no? Que renovemos nuestro entendimiento con el lavamiento de la palabra, y entonces nosotros así podemos ver cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces es tan importante que tomemos en cuenta este pasaje con el que terminamos, Romanos 12, del 1 al 2, 1 y 2, básicamente son esos dos versículos y todo el capítulo está padrísimo, pero es esto, no te amoldes, no te acostumbres, no quieras pensar como este mundo te está enseñando a pensar, ¿no? Como veníamos entendiendo en otro tiempo cuando no conocíamos de la Escritura. Ahora que ya conocemos, estamos conociendo de la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que darnos cuenta a través de su palabra cuáles son las prioridades que Dios pone en nuestro matrimonio. Decías tú, ¿qué tan importantes son? Sumamente, porque te da la guía, te da por dónde, qué hacer, a qué tiempo le vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer primero, qué es lo que vas a hacer después, ¿no? Y no desviarte entre tantas responsabilidades que como seres humanos tenemos y que también nos ponemos a veces muchas actividades que no tienen nada que ver con nuestras responsabilidades o con las prioridades que Dios nos manda. Y tú vas a ver ahora, cuando estudiamos las prioridades, por qué hay tantos problemas en el matrimonio. Muchos problemas hay por el problema de prioridades. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuáles son las prioridades y vivir esas prioridades para que puedas ver que, qué equivocado estaba. Todos, antes de leer esto, antes de estudiar esto, y aún como cristianos, yo era un cristiano que amaba al Señor, que conocía al Señor, que daba estudios bíblicos de Mateo, de Juan, de Ezequiel, de Salmos, de Génesis, de Apocalipsis, de lo que sea. Pero cuando yo me caso dije, pues yo soy cristiano, ella es cristiana, los dos amamos al Señor, por lo tanto va a ser miel sobre hojuelas. ¿Cuál fue la realidad? Que no fue así. El primer año de matrimonios fue muy complicado. El segundo también y el tercer, no, es cierto. Sí. Pero sí fueron muy difíciles nuestros primeros años de matrimonio. Y decíamos, tanto ella como yo, ¿por qué tenemos tantos problemas si los dos amamos a Dios?
si los dos conocemos a Dios. Pero hay algo que me he dado cuenta de mucha gente que aún siendo cristianos, aún leyendo la Biblia, no sabemos lo que Dios enseña sobre el matrimonio. Ignoramos, podemos dar estudios de Ezequiel, de Apocalipsis, de esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Ignoramos cómo tratar a tu esposa, cómo cuidar a tu esposo. Realmente ignoramos lo que las Escrituras enseñan sobre el matrimonio. Y a final de cuentas, el Evangelio se vive en casa. O sea, una vida transformada es una vida que realmente se refleja en el hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Es ahí una vida transformada donde se vive. Por lo tanto, este tema del matrimonio es muy importante. El punto número 1, Dios tiene que estar en el primer lugar en nuestras vidas. Prioridades. Hay quien pone prioridad el trabajo, ¿no? Mi trabajo, mi esfuerzo, mi empresa, mis clientes. Hay quien pone prioridad, se pone prioridad a sí mismo, ¿no? Mi tiempo personal, mi tiempo particular, porque me tengo que amar a mí mismo. Otros ponen de prioridad a sus hijos. No, es que yo no importo, lo que importan son mis hijos y mis hijos y mis hijos. No, hay algo muy coloquial que siempre dicen, ¿no? Y que luego hasta uno como quiera, pero los hijos, ¿no? Sí. Y que a veces se escucha muy chistoso, ¿no? Pero porque a veces es en esta cuestión de la cultura, ¿no? Que a lo mejor puede ser un poco, pues, ay, qué risa me da, jajaja, ¿no? De que, bueno, uno como quiera, pero los hijos primero. Y la verdad es que muchos somos así, o sea, realmente nos volcamos a veces las prioridades, tanto del hombre como de la mujer, los dos cuando llegan los hijos a casa se vuelcan a los niños con tantas necesidades que tienen los pequeños, ¿verdad? Desde el inicio, y entonces empieza a haber como un desapego y un distanciamiento, y entonces ya más adelante vamos a ver esta cuestión de los hijos, hablando de la prioridad número 1. Pues vamos a la prioridad número 1 en tu vida. ¿Quién puede sostener toda tu vida? ¿Quién puede darle respuesta a todas las áreas de tu vida? ¿Quién puede ayudarte en todas las áreas de tu vida? Si el número 1 en tu vida es tu trabajo no te va a ayudar en tu matrimonio. Tu trabajo no te va a ayudar con tus hijos. Tu trabajo lo que hace es suplir económicamente, ¿no? Pero tu trabajo no te puede ayudar. Inclusive hay muchos trabajos que destruyen matrimonios, precisamente porque son sumamente absorbentes. El trabajo, para gente que pone en primer lugar su trabajo, ¿sabes qué? Es error garrafal. Los amigos, error garrafal. Mi mamá, error garrafal. Mis hijos, error garrafal. El matrimonio, error garrafal, porque ninguno de ellos puede sostener todas las áreas de tu vida. ¿Quién es el único que puede sostener, ayudarte, salvar todas las áreas de tu vida? Tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu economía, tu trabajo, tus familiares, tu vida misma. El único que puede sostener todas las áreas de tu vida y toda tu vida es Dios. Dios mismo lo dijo. ¿Sabes qué? Primero, por ejemplo, hay un capítulo que es Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, como lo vamos a estudiar, habla mucho sobre el matrimonio, del versículo 21 en adelante. Pero antes de hablar del matrimonio, en Efesios capítulo 5, que empieza en el versículo 21, el versículo 21 dice, someteos unos a otros, hablando del matrimonio, en el temor de Dios. Es decir, el principio más importante, el número 1 en nuestras vidas, tiene que ser Dios. Dios el primer lugar en su vida, Dios el primer lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me va a ayudar a mí a ver mis errores, a ser humilde, a arrepentirme, a poderla amar como ella lo necesita. Y de la misma manera, Dios en la vida de mi esposa va a ayudarle a respetarme, a amarme, a ver por mí. Dios tiene que ser el número 1 en el matrimonio. Y fíjate que en otra versión dice, ustedes que honran a Dios, dice, ustedes que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Entonces así empieza. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando ya venimos a conocer a Cristo, ¿verdad? Y que dices, yo voy a entregar toda mi vida, porque hablamos de que matrimonios que ya conocían tal vez desde antes, se casan y de repente empieza todo este desajuste, pero dice, y hablando a los que ustedes que honran a Cristo, ¿no? O sea, deben sujetarse los unos a otros, es someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo
tengo temor de Dios o profeso que soy una seguidora de Cristo, debo someterme a mi esposo. ¿Por qué? Por honrar a Cristo. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Y como lo vamos a estar viendo, pero el paso número 1 es Dios en tu vida. Muchas veces quieres resolver problemas en el matrimonio, pero si no está Dios en medio, si Dios no es tu guía para resolver cualquier conflicto, entonces estás luchando con la carne y no puedes vencer a la carne con la carne. Solo el Espíritu puede vencer a la carne. Por lo tanto, número 1, Dios tiene que ser el número 1 en nuestras vidas. En Mateo capítulo 22, versículo 36, llegaron con Jesús y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo, ahora sí, con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que Jesucristo mismo nos enseña? Número 1, Dios. Número 2, ya tu relación con tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo más cercano? Tu matrimonio, tu esposa, tu esposo. Debe de serlo. Yo sé que los hijos también están en ese núcleo, ¿no? Pero aquí lo más importante es que tenemos que entender que Dios es el número 1. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ya una vez que número 1 está Dios en tu vida, número 1, amas al Señor, conoces su amor, su misericordia, hay esta intimidad con Dios, entonces como fruto, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Número 1 en tu vida es Dios, no tus hijos, no tu trabajo, no tu esposa, no tu esposo, no tus amigos, no tu mamá o tu papá. Número 1 es Dios en tu vida, porque Dios va a poder cambiar, ayudarte, darte sabiduría, darte arrepentimiento cuando es necesario, darte todo y capacitarte para ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, un buen trabajador, un buen hijo, una buena hija, un buen vecino, una buena vecina, un buen hermano, una buena hermana. Dios es el que sustenta todo. Dios es el que puede cambiar todas las áreas e instruirnos en todas las áreas de nuestra vida y bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. De Él depende todo. Por eso Él es el cimiento. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 dijo precisamente a los sacerdotes, a los fariseos y saduceos, a los escribas. Dice: porque Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El apóstol Pablo también dijo en Corintios que Jesucristo es la roca sobre la cual se cimienta y se sustenta todas nuestras vidas. Así es que número 1 en nuestras vidas, Dios. Pon a Dios en número 1 en tu vida. Deja que Dios te instruya, te enseñe sobre el matrimonio. No seas sabio en tu propia opinión. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios dirija tu matrimonio. A ti como esposa, a ti como esposo. Número 1, Dios. Número 2, tus hijos. No. Tu trabajo. No. Pero sí son los pleitos principales en muchos matrimonios. El hombre, en su corazón está el trabajo. Y es algo dentro de la naturaleza del hombre. Algo tan sencillo como esto. Antes de que Dios le diera a su esposa, a Adán, Dios puso a trabajar a Adán. Mujeres, debes de entender que el trabajo está dentro de la naturaleza del hombre. Hay sus casos muy raros. Aquellos que son flojos, ¿no? Y que son mantenidos y que son así de que no, pues es que ya Dios bendecirá. No, espérate, eso no es nada natural en el hombre. En el hombre está el trabajar. Al contrario, nosotros mismos tenemos que hoy tratar de limitarnos, porque dentro de la naturaleza del hombre está el trabajo. Ese es un pleito que está dentro del corazón del hombre. Dentro del corazón de la mujer están los hijos.
el corazón de una mujer están sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos. Es que ellos dependen de mí, es que son mis pollos, es que ellos. Entonces, dentro del corazón del hombre está el trabajo, dentro del corazón de la mujer están los hijos. Esto causa muchos problemas matrimoniales, porque el hombre, cuando vea que la esposa atiende a sus hijos, pero no se siente atendido, en el corazón del hombre empieza a haber un distanciamiento, una frialdad, un decir, pues bueno, pues, o sea, lo que más te importa son nuestros hijos, pues órale, está bien, ¿no? Pero llega un momento donde ya empieza a haber un desánimo y a acostumbrarse a lo que no es correcto. No haya el partido de fútbol del hijo porque la esposa va con la matraca, se pinta y grita y ¡ah! ¡Ese es mi hijo el que metió el gol! Pero no juegue tu esposo fútbol porque dices, pues ¿para qué voy? Más bien le dice a su esposo, ¿a qué hora vas a llegar? No te vayas a tardar. ¿Cuánto tiempo vas a estar? No, ya es mucho tiempo. Entonces empieza esto, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pintas, te pones la matraca y vas a gritarle a tu esposo? Sí, está pelón, ya no corre como antes, es más aerodinámico, la pancita le brinca de un lado para otro, pero ¿sabes qué? Es tu esposo y también necesita el apoyo, también necesita las porras, también necesita sentirse importante en tu vida. Ahora, volviendo al hombre, el trabajo no puede ser el número 2 ni el número 1 en tu vida. El trabajo no puede ser esa área que compita en el corazón. Muchas mujeres expresan que se sienten hechas a un lado. ¿Por qué? Porque el esposo siempre está trabajando. Aún en casa están con el celular todo el tiempo. Aún en casa están con la computadora. Aún en casa están haciendo las llamadas. El trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. El corazón de la esposa se siente hecha a un lado. Una mujer nos dijo, una amiga de nosotros nos dijo, es triste que yo me siento como divorciada. ¿Por qué? Porque mi esposo siempre está trabajando. El Dios de mi esposo es el trabajo. Y es triste esto. Número 1 en nuestras vidas tiene que ser Dios. Número 2 tiene que ser el matrimonio. No tus hijos, no el trabajo. ¿Por qué no tus hijos, amor? ¿Por qué no debe de ser la prioridad en el matrimonio? Los hijos, porque finalmente cuando uno, o sea, estamos viendo que dice el Señor, venimos paulatinamente, el Señor es muy importante lo que dice en que la segunda prioridad sea tu esposo. Los hijos son prestados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el Señor nos da estas saetas en las manos de nosotros por un tiempo. ¿Para qué? Para criar esa nueva generación que no va a estar ahí. El Señor dijo que sean uno con el esposo, ¿no? Ya no son dos, ahora son uno. Entonces, nosotros es Dios y luego tiene que ser nuestro esposo, porque finalmente nosotros juntos estamos modelando y estamos enseñando a la persona también de lo que es Dios, ¿no? Hugo con todas sus cualidades, yo como Dios nos hizo, con esta necesidad de trabajo, a mí con la necesidad de relacionarnos. ¿Para qué? Para que juntos mostremos aquí cómo es Cristo, ¿no? En esta relación de matrimonio. Entonces, los hijos no pueden estar en segunda posición, porque entonces empieza este alejamiento del esposo, ¿no? Empieza ya no me empiezo a relacionar tanto con el esposo y todo lo empiezo a volcar acerca de los hijos, y entonces ya a veces, muchas veces, las mujeres tomamos como hijo al esposo, y entonces ya no tienes 3, 4, ya tienes más el esposo, y hasta puedes hacer mofa, ¿no? Burla de que, ay, es que es como un niño, y esas son faltas de respeto impresionantes que se hacen a nuestros esposos, bueno, a mi esposo, de mí para él en este caso, ¿no? Cuando nosotras empezamos a entrar como en este mood de que mi segunda prioridad, tal vez yo siempre digo, si tú tienes bien la primera prioridad que es Dios, automático sabes que en segundo es tu esposo. Es muy complicado que tengas una buena relación con Dios y hayas tenido en prioridad a Dios y tengas a tus hijos arriba de tu esposo. Eso es muy raro, la verdad es porque ahí es porque realmente la prioridad uno la está ocupando tus hijos, o sea, ni siquiera Dios está ocupando la primera escala que él necesita, pero nosotros cuando ponemos el orden que Dios nos manda, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, él mismo es como una cascada de revelación de que ahora es tu esposo, y fluye, así como veíamos el fruto del Espíritu, empieza a fluir, ¿no? ¿Cuál es la segunda prioridad, que es mi esposo, ¿no? El estar con él, el ser su ayuda para lo que yo fui creada. No dice la Biblia en Génesis, que yo creo que lo vas a mencionar, Génesis no dice que le voy a crear ayuda idónea de los hijos.
No, o sea, no dice, es que yo soy la mamá y entonces no, y la mamá no se puede enfermar. Y la verdad es que muchas veces las mujeres nos empezamos a sentir tan indispensables en la vida de nuestros hijos que rapidito, los pasamos a primero desde que son bebés porque están muy chiquitos, es muy fácil, es bien sutil a todo. A mí me pasó, obviamente, ¿no? Que muy sutil la manera de quitar la prioridad, incluso, o sea, ya pasaba más tiempo aprendiendo cosas de la bebé y haciendo cosas de la bebé que con Dios. Y eso invariablemente trae conflictos en el matrimonio impresionantes. Y algo muy importante, que la Biblia dice, que mi esposa lo acaba de mencionar, Dios manda que el matrimonio, que Adán y Eva, seamos uno, pero no te hace uno con tus hijos, tampoco te hace uno con tu mamá o con tu papá, tampoco te hace uno con tu trabajo, pero sin embargo Dios dice que seamos uno en el matrimonio somos uno. Ahora, esto es sumamente importante. Número 1, tiene que ser Dios. Número 2, tiene que ser el matrimonio. Muchos hijos de padres con problemas han llegado a externar, ¿sabes qué? Mi mamá me ama, mi papá me ama, pero yo no quiero que me amen a mí. Yo quiero que se amen entre ellos. Para un hijo es muy importante. ¿Quieres estabilidad para tus hijos? Respétense y ámense los padres. Porque entonces le vas a dar, en vez de hacer tanto énfasis en tus hijos, haz más énfasis en tu matrimonio. Porque entonces si tus hijos ven un matrimonio firme, tus hijos crecen en un hogar firme. Es lo más importante. ¿Quieres darle tranquilidad a tus hijos? No hagas énfasis en tus hijos. Haz énfasis en tu matrimonio. El matrimonio tiene que ser el número 2 en tu vida. Génesis capítulo 2, lo puedes ver tú. Por cuestión de tiempo me voy a ir muy rápido porque tenemos muchos versículos. Este tema es muy amplio y tenemos poco tiempo por los bloques que estamos manejando. Pero Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 25, claramente Dios dice, ¿sabes qué? Que seamos uno. Y se unirá a su mujer, dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dejarás a tu padre y a tu madre, y te unirás a tu mujer, y ambos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, habla de intimidad, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no había nada oculto, somos uno. Y esto es algo muy importante, querida familia. Dios establece el matrimonio. Primero es Adán con Dios, después es Adán con su esposa, que la sacó de su costilla. La costilla, ¿por qué la sacó de la costilla? ¿Y por qué no la sacó del metatarso? ¿Por qué no la sacó de un codo? ¿Por qué no la sacó de la costilla? Porque las costillas protegen los órganos vitales del hombre. La mujer protege los órganos vitales de un hombre, como es los hijos, como es el hogar. La mujer es protectora del hogar, al igual que debe ser el hombre. Pero Dios le dio a su esposa de una costilla para proteger lo más vital del hombre, que es la familia, y eso debe de ser. Y bueno, dentro de las prioridades eso es importante de comentar, ¿no? Si tuve anotando este tipo del cómo Dios nos hizo tanto a hombre como mujer, ¿no? A las mujeres nos hizo con unas características que luego en conflictos salen a relucir en contra, ¿verdad? Es que nada más piensa en sus hijos y cosas así. O sea, que realmente nos hizo ser, es algo que todos traemos intrínseco, el ser protectoras, así como los varones traen intrínseco el trabajar porque el Señor, y proveer y el preocuparse porque realmente la familia tenga lo necesario, ¿verdad? Que la provisión viene por el Señor, ¿no? Directamente a través del esfuerzo, valentía y trabajo del varón, ¿no? Y puedes leer tú Efesios capítulo 5, lo voy a leer rápido, yo sé que ya el tiempo se nos acabó, pero vamos a leer algunos versículos que quiero que tengas ahí claros. Efesios 5 del 21 en adelante, para que veas este ejemplo que Dios pone sobre el matrimonio y la importancia que tiene para Dios el matrimonio. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una carne. Claro que de este lado hay más carnita, ¿verdad? Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está, ahora también, este es el tema sobre el matrimonio. Número 1, Dios. Número 2, el matrimonio. Es lo que sustenta a tus hijos. Uh-huh. Porque tú quieres ir a trabajar y no vas a poder trabajar bien si tienes un problema matrimonial. No puedes estar al 100 cuidando a tus hijos y todos tienes un problema matrimonial. Yo creo que todos lo hemos vivido. Pero cuando tu matrimonio está en miel sobre hojuelas, en tu trabajo estás con una sonrisota y haces hasta todo con gusto. Con tus hijos también los atiendes con gusto y todo, pero nada más hay una bronca entre el matrimonio y todo se vuelve gris. El matrimonio tiene que estar bien. Primero, tomados de la mano de Dios. Número 2, el matrimonio. Número 3, los hijos. Los hijos son muy importantes porque es el núcleo familiar. Debemos de entender algo. Lo más importante para Dios es la familia. La familia. Dios crea a Adán y a Eva para tener una familia. Dios crea a Adán y a Eva y crea a toda la humanidad para ser un vínculo de amor entre su creación con nuestro Creador. La familia es muy importante. Por lo tanto, aquí vemos que número 1 tiene que ser Dios el que sustenta todo. Número 2, el matrimonio. Número 3, los hijos, porque es el núcleo familiar. Y aquí en Colosenses 3 dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3 del versículo 18 al 21. Habla del núcleo familiar. Núcleo familiar. Primero, habla del matrimonio, casadas, luego maridos, luego hijos y padres. Primero Dios, después el matrimonio, después hijos y padres. Es decir, ese es el orden, ¿no? Nosotros como padres, ellos como hijos. Ese es el punto número 3, los hijos. El Deuteronomio capítulo 6 nos habla precisamente de que las palabras que Dios nos enseña, la revelación que Dios nos da, la tenemos que pasar a nuestros hijos. Ahora, número 4. Número 1, Dios. Número 2, el matrimonio. Número 3, nuestros hijos. Número 4, el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es la fuente donde Dios bendice económicamente a lo más importante, la familia. El trabajo no es una fuente de alimentar nuestro ego. El trabajo no es una fuente de autorrealización y autosatisfacción. El trabajo fue dado por Dios para proveer lo más importante que es tu familia. Satanás ha hecho un excelente trabajo al crear algo tan bello como es el trabajo, algo que es una bendición como es el trabajo, porque de eso trae economía a tu familia y suple las necesidades de tu familia.
ha hecho del trabajo un Dios y ha hecho que a través de ese Dios del mundo, que es el trabajo, alimentes tu ego, alimentes tu éxito, alimentes los escalafones. Y es como jugar Mario Bros. Cada vez tienes que ir subiendo al siguiente nivel y ya lograste terminar un nivel y dices, ahora voy al siguiente nivel. Y es un cuento de nunca acabar. Bueno, con Mario Bros sí, ¿verdad? Pero en la vida con Satanás no. Siempre es más y más y más y más y más. No importa en qué empresa trabajes, no importa cuántos clientes tengas, no importa cuánto éxito tengas, siempre vas a anhelar más. Y es una zanahoria que Satanás pone delante de nosotros y que nunca vamos a alcanzar. Por eso el trabajo no puede ser tu Dios, no puede ser tu medio de alimentar tu ego. El trabajo Dios lo dio como una bendición económica para bendecir lo más importante: tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Es proveer. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice, porque cuando estábamos vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dios manda a trabajar, Dios quiere hijos trabajadores, y el que no trabaje, que no coma. Génesis capítulo 3 manda al hombre a trabajar, versículo 17 al 19. Dios manda al hombre a trabajar y le dice, ahora con el sudor de tu frente vas a traer el pan a tu casa y tú vas a proveer para tu casa. Dios manda al hombre a ser el proveedor económicamente del hogar. Dios manda al hombre a ser el que sustenta las necesidades de tu hogar, y manda al hombre a sudar para traer el pan a su casa. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y también sobre el trabajo habla algo muy importante. En Éxodo capítulo 20, del versículo 9 al versículo 11, debemos de reposar también. El trabajo no es todo en la vida. Dios es lo más importante, tu familia es más importante, y por eso manda el Shabbat, manda el día de reposo, manda el descanso, manda el detente, el para. Tienes que descansar, tienes que parar, no puedes trabajar 7 días. Es literalmente 6 días de trabajo y vas a reposar, vas a descansar, y en ese día es para el Señor y es también para tu familia. Es un tiempo familiar, es un tiempo para el Señor. Así es que tenemos que entender claramente que el trabajo es una bendición de Dios, pero dentro de todo Dios manda que te detengas también un día y que se lo dediques al Señor y se lo dediques también a tu familia, y que sea un tiempo de intimidad. Y el punto número 5, yo sé que ya nos colgamos, pero el punto número 5 son los familiares. Dios manda en Génesis capítulo 2 que dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer y ambos serán una sola carne. Nuestros padres son sumamente importantes y Dios nos manda que nuestros padres sean honrados por nosotros. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, amar a nuestros padres, servir a nuestros padres. Pero ya formamos parte de harina de otro costal, como dirían por ahí. Ya nuestros padres, de ser nuestra familia, se convirtieron en nuestros familiares. La familia ahora es el núcleo, que somos la nueva familia. Nuestros padres pasan a ser familiares. Por lo tanto, tenemos que poner a nuestra mamá y a nuestro papá en el lugar que les corresponde, de honor, para honrarlos, amarlos, servirlos, pero nunca sobre el matrimonio. Muchos problemas matrimoniales hay precisamente porque pone el esposo o la esposa, ponen a mamá o a papá antes que a su pareja. Y ahí empiezan problemas espantosos y también una serie de chistes contra el suegro y la suegra. Pero qué bendición es cuando papá o mamá los amamos, los servimos, pero tienen el lugar privilegiado que Dios les ha dado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas, pero no literalmente en medio de nuestro matrimonio. No, porque entonces en vez de ser una bendición, se convierte en un motivo hasta de divorcio. Por eso nuestros familiares van en quinto lugar.
Ujú. Y eso no quiere decir que los olvides, ¿no? No, o sea, nunca. eso quiere decir que están dentro de las prioridades, pero en esta distribución de tiempo, de energía y de todo lo que tienes que hacer, están incluidos, pero no antes que tu esposo, no antes que tu esposa, no antes que Dios, no antes que tus hijos, no antes que tu trabajo, ¿no? Ajá. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, es un mandato de Dios, honrar a nuestros padres. Efesios 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandato de Dios. El honrar, el bendecir, el servir a nuestros padres. Todo aquel que sirve a su mamá o a su papá es bendecido por Dios. Todo aquel que desatiende a su papá o a su mamá no puede tener la bendición de Dios. Es una bendición enorme el que tú puedas servir, honrar, amar a tus padres. Es una súper bendición de Dios. Pero también es algo importante. El número 1 es Dios. Número 2 es el matrimonio. Y no puede estar mamá o papá en medio. Número 3 son los hijos. Y los hijos no pueden estar en medio de papá y mamá. Número 4 es el trabajo. Número 5 son nuestros padres, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Y número 6, adivina quién, nosotros mismos. Este mundo te va a enseñar todo lo contrario. Tú primero, tú primero, tú primero, tú primero. ¿Y qué fruto tenemos? De seguir este humanismo donde te exalta a ti diciendo, es que si tú no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás. Mentira. Si tú conoces el amor de Cristo en tu vida, puedes amar a otro nivel. Si tú mueres a ti mismo para vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra, puedes amar y servir a otro nivel. El amarte a ti mismo solo es egocentrismo y hace más divorcios que cualquier otra filosofía o doctrina. Realmente es ven y muere a ti mismo. Jesucristo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay una bendición enorme cuando seguimos a Cristo, cuando obedecemos a Cristo. Así es que, querida familia, número 1, pon a Dios en tu vida. Número 2. Esposo, esposa, matrimonio. Número 3. Hijos. Número 4. Trabajo. Número 5. Número 5. Familiares. Y bueno, y al final uno mismo. Esto que acaba de decir Hugo es tan crucial porque realmente regresamos a Romanos 2, lava tu entendimiento con la palabra. O sea, dices, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo voy a amar a alguien si yo soy tóxico? No, la verdad es que cuando uno practica, porque de ahí venimos, ¿no? O sea, en otro tiempo nosotros éramos donde en primer lugar era yo, segundo lugar yo, tercer lugar yo, cuarto, y es una vida totalmente llena de insatisfacción, ajá, de cero gozo, llena de depresión, llena de nada te llena, conflictos por todos lados, sin esperanza alguna. Sin embargo, cuando vienes a los pies de Cristo y encuentras el perfecto orden de aquel que nos creó y que sabe cómo funcionamos, ¿no? Decirnos primero, Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a lavar todo lo demás. Segundo, tu matrimonio. ¿Por qué? Pues porque es esta relación la que al Señor también importa. No quiere decir que si no eres casado no importa. Claro que importa, habla mucho para los solteros también. Pero si tú eres un soltero que está pensando en casarte, debes tener muy claro que tu primer lugar en tu vida debe de ser Dios. Y después Dios te va a traer a tu esposa. Y después, si Dios lo permite, vas a tener unos hijos. Y entonces vas a crear una nueva generación completamente diferente a lo que se está viendo el día de hoy y a lo que se ha visto a lo largo de la historia. Si lees la Biblia, desde el Antiguo Testamento, como había podedumbre, igual que hoy. Pero la gran enorme diferencia es entregar nuestra vida al Señor y obedecer los preceptos que son buenos para nosotros porque Él nos ama. Pues vamos a terminar con una oración para darle espacio al siguiente bloque. ¿Puedes orar, amor? Señor, te agradecemos por tu bella palabra, Señor. Gracias porque una vez más, una y otra vez, Señor, nos traes con lazos de amor a recordarnos o a aprender, Señor, cómo es tu orden y que el trasfondo, Señor, eres un Padre amoroso. Eres un Padre amoroso que quiere nuestro bien, que quiere nuestro bienestar, que quiere que nosotros aprendamos de ti, Señor, que se forje un carácter en nosotros para poder
transitar por este mundo, Señor. En tu palabra dice que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiemos en ti, Señor, porque tú has vencido este mundo. Y te agradecemos, Padre, porque dejas en tu palabra todas estas indicaciones que nos ayudan a poder tener matrimonios estables, a tener familias diferentes, Señor, a tener hijos que no estén batallando, que aprendan cómo luchar las batallas del día a día, Señor, a escoger y a tomar buenas decisiones. Gracias, Señor, por la suficiencia que tú eres. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y bendice a cada matrimonio y a cada persona que está escuchando estos mensajes. Sí, revélate a ellos, Señor, entre en su mente, en su corazón, y que haya un cambio verdadero de adentro hacia afuera. Sí, Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, chicos, y nos vemos en unos minutos más. Pues muy bien, continuamos con nuestro tiempo de matrimonios, este congreso de matrimonios que hicimos. Quiero darle la bienvenida a mi querido Juan y Jessy. ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto verlos, chicos. Lástima que sea así, hombre, con esta distancia, pero es un gusto. Yo les quiero presentar, y durante el día les voy a estar presentando los grupos de matrimonios que tenemos. En la iglesia, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener varios grupos de matrimonios para poder servir y atender mejor a los matrimonios de la iglesia. Y primero estuvieron Luis y Erika con nosotros, que ellos están capitaneando también un grupo de matrimonios. Y también tenemos a Juan y a Jessy, que ellos están también a cargo de un grupo de matrimonios. Y tienen poco, son el nuevo grupo, ¿no? Que acaba de arrancar. ¿Hace cuánto arrancó su grupo, chicos? En septiembre. En septiembre acaban de arrancar, pues gracias a Dios. Así es que pues los dejo con mis queridos amigos y mis hermanos. Que Dios me los bendiga y que Dios los use. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les mandamos un saludo. Esperemos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nosotros teníamos en nuestro corazón ese deseo de poder participar, de poderles contar un poquito de nuestro testimonio como matrimonio. Y pues el tema que nosotros queremos abordar es el propósito del matrimonio. Estamos muy contentos de participar. Y bueno, a hacer una oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos permites en este día de compartir tu palabra, de poder contarles a nuestros hermanos esas grandes bendiciones que hemos recibido en nuestro matrimonio a través de ti. Te pedimos nos permitas usar las palabras adecuadas para transmitir tu mensaje, Padre, y que todos los matrimonios, todas las personas que vean y vayan a ver esta conversación, les podamos servir, podamos nosotros transmitirles eso que tú a nosotros nos has dado, ese amor que tú como Padre nos has tenido. Te damos gracias por este día y por todas las personas que se están conectando y las que van a ver esto. Te ponemos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, para empezar, pues como mencionaba Hugo, pues también estamos iniciando el grupo de matrimonios apenas en septiembre. Nosotros tenemos 3 años y medio de casados, también tenemos poquito tiempo de ser un matrimonio, pero gracias a Dios creo que hemos vivido una experiencia muy maravillosa con nuestro matrimonio. Hemos disfrutado y nos sentimos muy contentos desde el día que Hugo nos casó, y que incluso antes de casarnos pues él nos dio las consejerías para poder ir conociendo esta parte del matrimonio, como ya lo han venido explicando en anteriores casos. Y bien, como mencionó Juan, sí, hemos tenido una buena experiencia, queremos compartirlo un poco. Bien han mencionado que tal vez este curso no solo es para matrimonio, sino para solteros. Nosotros, por circunstancias que yo estaba estudiando, vivimos una relación de noviazgo de 8 años, pero durante todo ese tiempo estuvimos aprendiendo, estuvimos estudiando, tomamos nuestros cursos de matrimonio con Hugo, y lo tomamos 2 años antes de que nos casáramos, y eso en verdad hizo un chip cambio. Entonces es importante que también los solteros estudien,
comprendan y entiendan todo esto, porque a veces somos ajenos al matrimonio, porque cuando estamos solteros tal vez es algo que no en ese momento no lo vemos, pero cuando lo hacemos o lo estudiamos y entendemos lo que a mí algo que me marcó mucho fue cuando Hugo nos explicó las prioridades, que las explicó en el bloque anterior. Eso hizo un cambio de chip en mí y entendí por qué había muchos matrimonios que tal vez pues no fructificaban, no progresaban. Entonces, todo eso nos ayudó y en esta experiencia que hemos tenido con matrimonio, que si bien podemos tener tal vez algunas diferencias, pero gracias a Dios y a todo lo que hemos entendido, pues las hemos podido resolver, ¿no? Así es. Y bueno, en esta parte queremos iniciar con mencionar aquellos versículos que para nosotros han sido importantes y nos han ayudado a entender lo que es el propósito del matrimonio, ¿no? Antes de eso, es importante mencionar que dentro del tema que queremos dar ahorita es el propósito del matrimonio. Y quiero empezar tristemente con datos del INEGI muestran que el matrimonio está a la baja y los divorcios están a la alza, ¿no? Y a veces el que un matrimonio no funcione, que haya divorcio, sabemos, como lo han mencionado, pues es por falta de que no está Dios. Y también otro factor es las expectativas, ¿no? Lamentablemente todos tenemos, a veces muchas personas cuando antes de casarse tienen ciertas expectativas, expectativas que tal vez no se cumplen. Entonces cuando tú preguntas cuál es el propósito del matrimonio, pues muchos pueden decirte, pues para ser feliz, para no sentirme sola, para sentirme pleno. Y es por las expectativas que a veces el mundo, la cultura te enseña. Vemos las películas, siempre terminan, o esos cuentos que veíamos de niñas, y fueron felices por siempre, y ahí termina, pero no te cuentan qué pasa después. Ahí no termina la historia. Cuando empezamos un matrimonio empieza la historia, y es donde es un proceso, pero que si no está Dios ahí, es difícil que funcione, ¿no? Entonces, bien dice Juan, vamos a abordar el tema del propósito del matrimonio y vamos a empezar con Génesis. Con Génesis, ¿no? Que es allí donde Dios estipula y crea lo que es el matrimonio, ¿no? La cita es Génesis 2, 20-25, y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estarán ambos desnudos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y es increíble que en esta parte donde Dios crea el matrimonio, pues podemos rescatar ideas importantes, ¿no? Como que Adán estaba haciendo una labor en el Edén, pero que Dios vio que no había encontrado él ayuda idónea. Y que si bien anteriormente en Génesis Dios venía diciendo que todo lo que había creado era bueno, en un momento dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le crea esta ayuda idónea. Pero una ayuda idónea, pues podemos pensar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué Dios toma de un costado de Adán a la mujer y lo hace de un costado para mostrar que está a su lado, que es su compañera, que es su pareja y que va a ser la ayuda idónea, y que no va a estar ni delante de él ni detrás de él, sino que juntos, uno al lado del otro? Y esto después menciona, ¿no?, esa parte de que Adán reconoce que es de su misma naturaleza, ¿no? Hueso de mi hueso, carne de mi carne, son lo mismo, y van a estar juntos y tienen que estar unidos. Y posteriormente señala en el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aunque en ese momento a lo mejor ellos no tenían un padre terrenal, pero Dios está estipulando el matrimonio, y todos los demás que vienen después de ellos, pues cuando somos niños, a las personas sobre las cuales sentimos más apego y tenemos esa relación es con nuestros padres. Por eso nosotros hemos visto que en esa parte Dios lo que señala es eso, que dejemos esa dependencia a nuestros padres para depender ahora de Cristo, de nuestro Señor, como matrimonios, como una sola carne. Y como bien mencionaron en el bloque anterior, no se trata de olvidarnos o de rechazar a nuestros padres, sino simplemente de entender ahora
las prioridades y que Dios es primero, y que de igual forma nosotros tenemos ahora que depender de Él como una sola carne, ¿no? Y por último menciona que aunque ambos estaban desnudos, no sentían vergüenza, estaban cubiertos por la gloria de Dios, por su protección, no tenían dolor, carencias ni sufrimiento, no sentían vergüenza. Todo eso estaba dado ahí por su gloria. Él instituyó un matrimonio donde teníamos todo con Él. Y por desgracia cuando pecamos vienen otro tipo de situaciones, pero Jessy, no sé, ¿qué comentas tú de esa ayuda idónea? Sí, vemos que aquí dice, y le creo ayuda idónea. Bueno, podemos definir a la ayuda idónea como una contraparte adecuada para cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Podemos verlo en Isaías 43:7, el cual dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces aquí vemos que el propósito de todos nosotros como seres humanos individuales, o sea, es darle gloria a Dios con nuestra vida. El propósito de Jessy es darle gloria a Dios con mi vida. El propósito de Juan es darle gloria a Dios con su vida. Pero ahora como matrimonio no es que ese propósito cambie, sino que ahora juntos como matrimonio, como una sola carne, tenemos que glorificar a Dios con nuestro matrimonio en este sentido, ¿no? Y entonces ahora pasamos al siguiente versículo que nos va a poner un poquito más claro esto. Esta parte, ¿no? De que bien, si ya entendemos que como matrimonio tenemos que no cambia ese propósito, glorificar a Dios. Dios en Juan 17 del 21 al 23 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí vemos que Juan menciona cómo Dios está hablando con el Padre, cómo le está pidiendo que nosotros entendamos esa maravillosa unidad que ellos tienen, y que en algún momento en el paraíso Adán y Eva tenían esa unidad, que podían estar en la presencia de Dios, y que menciona aquí Cristo, que entendamos que Él viene a darnos esa gloria que habíamos perdido en el momento que Adán y Eva pecaron, que fueron expulsados de su presencia y de su gloria. Aquí ya Dios dice que espera que nosotros entendamos que debemos de ser uno y en unidad con Él, y que esa unidad nos va a traer esa gloria que habíamos perdido, y que vamos a lograr esa perfección a través de que nosotros invitemos a Cristo a nuestro matrimonio. Sí, efectivamente, o sea, solo con Cristo en nuestro matrimonio yo puedo estar en unidad con mi esposo, y es ahí donde si estamos los dos y Cristo, nosotros podemos reflejar nuestro matrimonio, tomando en base el versículo 23, en la última parte dice: para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, a través de nuestro matrimonio nosotros podemos darle a conocer al mundo que Dios los amó, que Dios envió a su Hijo y que Dios los ama. Entonces es muy importante que este propósito quede claro. Sí, y sobre todo como lo venían mencionando en los bloques anteriores, ¿no? Que muchas veces a lo mejor este mundo enseña a ver un matrimonio como una carga, como un sufrimiento, como algo que ya los casados ya no quieren estar allí, y realmente no es eso. Nosotros aquí Juan nos pide que a través de esa unidad perfecta nosotros reflejemos lo que Cristo hizo por nosotros, ese sacrificio por amor, y que los demás lo reconozcan. Entonces nosotros tenemos que volvernos ese testimonio, ese símbolo que refleje y que glorifique a Dios de tal forma que podamos demostrar el mismo sacrificio que Él hizo por nosotros, y que la gente vea lo maravilloso que es un matrimonio, la bendición que es tener una esposa y un esposo y estar juntos como una sola carne y teniendo a Dios entre nosotros, como dice la palabra, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. ¿Por qué? Porque ya no solamente estoy yo ni está Jessy, está Cristo con nosotros y nos ayuda a tener esa unidad que nos va a fortalecer. Siguiendo por esa parte, entonces Cristo y Pablo en Efesios 5 del 21 al 33
en esa parte nos describe, ¿no? Cómo es que Dios nos explica con ese ejemplo de que Él es el esposo, la iglesia es la esposa, tenemos nosotros que comportarnos para dar esa gloria, y la palabra dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y bueno, aquí Dios nos pone a cada uno un rol que seguir, una función en la cual tenemos que cumplir para darle gloria a Él, cumpliendo su palabra. Nosotros nos pide que seamos esa cabeza de nuestro hogar, como Él es la cabeza de la iglesia, y es muy claro en lo que Él nos dice, ¿no? Ahí está el ejemplo: se sacrificó al punto de dar su vida por la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y lo tiene que cuidar y proteger, porque, como dice ahí, uno cuida y protege su cuerpo, porque sabe que es de uno y no hay otro. Entonces, de igual forma, el hombre tiene que ser esa cabeza que sepa cuidar a su esposa, a toda su familia. Y como sigue más adelante, no menciona de nuevo, por eso el hombre dejará a padre y madre. La dependencia no debe ser a ninguna otra persona ajena a este matrimonio más que a Cristo. Y eso nos va a ayudar en muchas formas, ¿no? A conocer esas bendiciones de lo que es formar un matrimonio. Y al final, que si bien menciona que todo esto también lo menciona con respecto a Cristo, es porque somos un reflejo, debemos de ser un reflejo de lo que Cristo hizo con la iglesia para glorificarlo a Él. Y al final menciona lo que tenemos que, como esposos y esposas, tener muy presentes en todo momento en nuestro matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, esa parte de darle el amor, y que la mujer respete al marido, esos elementos que muchas veces cuando las parejas se casan no los tienen bien fundamentados, y llegan a tener problemas por no estar conscientes de que el hombre necesita el respeto y que la esposa necesita un amor, y es un amor que tiene que ser como Dios lo da, con todo, sin guardarse nada, y un amor sacrificial para con la pareja. Sí, bien, aquí en Efesios pues vemos un claro ejemplo de cómo es Cristo con la iglesia, cómo asemeja el matrimonio, ¿no? Entonces, nuestro matrimonio debe reflejar efectivamente eso, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos. Deben, a través de nuestro matrimonio, ver cómo Dios ama a su iglesia, o cómo la mujer se sujeta a su marido, asociado a cómo la iglesia se sujeta a él. Entonces, es un reflejo es un ejemplo muy claro el que nos da Efesios respecto a esto. El propósito del matrimonio, como les mencionaba, no es para ser feliz. Cuando nosotros, no es para sentirse pleno, no es para no sentirse solo. Cuando el propósito está en el lugar adecuado, voy a ser feliz, pues voy a sentirme plena, voy a sentirme realizada, pero porque ya estoy cumpliendo ese propósito, que es glorificar a Dios, y que creo que no es en nuestras fuerzas, es con la ayuda de Dios en perfecta unidad. Entonces, pasemos al siguiente, que es... Ajá, y bueno, a nosotros como esposos, que nos da una labor, nos deja una responsabilidad del ser cabezas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante que se menciona en Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es en este punto, a mí me gustaría compartirles eso, ¿no? Que debe de quedarnos claro que a pesar de cualquier situación y problema que se pueda presentar en el matrimonio, nosotros como esposos somos los responsables a los que Dios les va a pedir cuentas de nuestra esposa y de nuestros hijos. Entonces, yo creo que aquí en Primera de Pedro nos da un buen consejo para que podamos llevar esto a cabo y sobre todo entender por qué es importante hacerlo, ¿no? Que tenemos que vivir con nuestras esposas sabiamente, que nosotros tenemos incluso que a veces ser como Cristo, dar el primer paso, perdonar, entender y reconocer que nuestra esposa es una hija de Dios, es coheredera, no es cualquier persona, es nuestro cuerpo, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Desde Génesis nos lo dejan claro. Entonces, todo esto lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque al final dice, ¿no? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si muchas veces uno como esposo empieza a presentar problemas, dificultades, y por más que ora y que quiere hablar con Dios, piensa que no lo escucha, pues es momento de reflexionar, ¿no? Oye, ¿y cómo estás tratando a tu esposa, no? Porque Dios es para nosotros, siempre está abierto para que podamos comunicarnos con Él, para que podamos orar y estar en comunión con Él. Pero aquí en Pedro nos dice, ¿no? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre esto con nuestra pareja, ¿no? Que debemos de tratarlas como a vaso más frágil, dándoles ese amor que ellas necesitan y sobre todo entendiendo la posición en la que nosotros estamos, de ser la cabeza del hogar, y que, como ya lo mencionamos, ¿no? Ese propósito tiene que ver con que fuimos hechos para la gloria de Dios, y que todo lo demás, todo lo que por desgracia este mundo nos enseña que puede ser el propósito o el objetivo de un matrimonio, no lo es, sino que realmente el propósito es solo uno, glorificarlo a Él. Y que haciendo todo esto, como ya lo mencionaron también, ¿no? Todo lo demás va a llegar por añadidura, va a llegar en el momento en el que tenga que llegar, incluso como mencionaban a los solteros, en el momento que tú tengas a Dios primero, tu pareja va a llegar, y entendiendo que juntos el propósito va a seguir siendo el mismo y no cambia, todo lo demás se va a seguir presentando en los tiempos perfectos que Dios tiene para cada matrimonio. Y creo que no hay un propósito mejor que pueda tener el matrimonio, que con nuestro matrimonio glorifiquemos a Dios, que con nuestro matrimonio las personas conozcan que Dios vino, que Dios murió, que Jesús murió, que Dios envió a su único hijo, que con nuestro matrimonio las personas vean cómo Dios nos ama y cómo Dios puede transformarnos y puede darnos plenitud. Entonces creo que no hay un mejor propósito que el matrimonio pudiera tener. A veces nosotros pensamos que si nuestro esposo cambia, que si la esposa cambia, se va a solucionar. Sin embargo, pues no es así. El propósito debe de estar claro. Debemos de tomar esa responsabilidad de que nuestro matrimonio puede cambiar, y a través de nuestro matrimonio podemos ser ejemplo y predicar a nuestro Señor. Deberíamos de reflexionar un poco si estamos viviendo, si nuestro matrimonio refleja la gloria de Dios, si estamos glorificando a Dios con nuestro matrimonio. Y no es tan fácil, tenemos que reconocer, tenemos que hacerlo con ayuda de Dios. En nuestras fuerzas no podríamos hacerlo. Entonces es importante que aceptemos a Jesús, que reconozcamos que Él vino, que Él murió por nosotros, y si alguien está escuchando y está en problemas o tiene alguna situación difícil, lo invitamos a que acepte a Jesús y que permita que Jesús venga y entre en su corazón y que gobierne su matrimonio, y que reconozca que solamente a través de Él podemos tener salvación, y solamente Él nos puede dar ayudar a cumplir este propósito que es maravilloso. Sí, y bueno, simplemente decirles, ¿no? Que en nuestro muy particular caso, como al principio lo dijimos, todo esto que durante 8 años nos conocimos, estuvimos aprendiendo, el día de hoy siento que nosotros
a pesar de los problemas que puede haber en este mundo económicos, laborales, de cualquier índole que están alrededor de un matrimonio, creo que en nuestro particular caso, que conocimos de las prioridades antes de casarnos, que permitimos darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas, primero como en la parte individual y posteriormente como matrimonio, siento que nos ha ayudado muchísimo para afrontar esos problemas y que no sean más allá de una discusión como cualquier pareja las tiene, pero que con nosotros, gracias a tener a Dios en nuestras vidas, podemos reconocer que no son más importantes que el propósito que Dios nos pide para con nosotros en nuestro matrimonio, ¿no? Que es mayor a cualquier cosa. Entonces, nosotros eso es lo que les queríamos también de compartir a todos los que piensen en casarse, o incluso los que pues ya están casados, ¿no? Darle la oportunidad a Cristo, tener esa unidad con Él, entender ese propósito, nos hace disfrutar a nosotros cada día nuestro matrimonio de una manera increíble y comentárselo, ¿no? Que vean que nos ha tocado escuchar de matrimonios que ya tienen más tiempo, que no conocían de la palabra, pues lo difícil es que les resultó en un principio, ¿no? Esta parte del matrimonio, pero si se dan la oportunidad como nosotros lo hicimos, créanme que es muy maravilloso, disfruta uno, vive pleno con su pareja, es feliz porque está cumpliendo el propósito, que es poner a Dios en primer lugar, y todo lo demás va llegando en el tiempo en el que Dios lo marca. Y bueno, eso sería todo. Vamos a orar para despedirnos y bueno, muchas gracias, Padre, por la oportunidad de compartirles a todas las personas que puedan ver esto lo maravilloso que es que tú formes parte de nuestro matrimonio, que ellos puedan darse la oportunidad de entender que no hay mejor propósito que el glorificarte a ti, y que este mundo, a pesar de todas las cosas que tú puedas ofrecer y dar, simplemente son espejos que engañan, que no llenan como tú llenas, Padre. Te damos gracias por cada uno de los matrimonios y las personas que tú sustentas, que tú conoces, Padre, para que puedan ser ese ejemplo que se requiere, para que más personas vean lo importante y lo maravilloso que es el matrimonio como tú lo instituiste, Padre. Te quiero dar las gracias por esto y pedirte por cada matrimonio, por todos, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, fue un gusto estar aquí, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.